Los niños juegan con cuestiones morales. Esta es la parte más delicada de la educación y la que los adultos son más propensos a cometer errores. Todo el mundo sabe lo frustrante que es discutir cualquier problema moral agradable con los niños. Discuten sobre detalles insignificantes, presentan todo tipo de problemas secundarios desconcertantes para evadir la pregunta. No se sorprenden ni admiran las cosas que esperamos, juegan con la pregunta y se niegan a tomarla en serio. O, lo que es aún más frustrante, son demasiados duros y rígidos, casual y alegremente dictan la condenación. Los padres se desalientan cuando ven esta falta de conciencia en sus hijos, pero en realidad no es culpa de ellos. Su conciencia madurará como lo hace su mente, pero a una edad temprana ambos aún no están completamente desarrollados. Este tipo de discusiones no tienen cabida en los niños, no deberían de ser alentados a dar opiniones sobre cuestiones de bien y mal, y no se le debe dar libritos que declaran la autoridad que compartimientos específicos siempre están mal. La Biblia es la principal fuente de ideas morales. Sería bueno que los libros de cuentos y los textos de historia fueran tan reacios a ofrecer comentarios como la Biblia. El niño podría escuchar una lectura editada sobre José de la Biblia, que rara vez añade comentarios o explicaciones. Nadie tiene que decirle lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. No necesita que nadie extraiga la lección moral de la historia. Si eso fuera necesario, entonces la Biblia habría sido escrita en vano. Las buenas y malas acciones no tendrían testimonio por sí mismas. Un niño debe escuchar la lectura completa de la Biblia consecutivamente desde el capítulo 1 de Génesis hasta el final, pero con las opiniones omitidas apropiadas. Cada vez que se lee la Biblia a un niño debe ser una experiencia agradable. Tal vez podría estar en la habitación de su madre o incluso su regazo. Esos 15 minutos deben ser un tiempo pacífico y de calma y de satisfacción. Toda la atención del niño debe estar libre para asimilar la historia sin la distracción de la enseñanza moral. Cuanto menos se hable, mejor. La historia se hundirá y traerá su propia lección, algo ahora y más poco a poco a medida que madura año tras año y puede manejarlo. Una sola de estas historias plantará en él una idea moral que seguirá creciendo y dando frutos. Los cuentos atraen la atención de un niño hacia la conducta. Las partes apropiadas de la Biblia son los elementos más importantes de la enseñanza de la moralidad, pero cualquier descripción verdadera de la vida ayuda a una conciencia en crecimiento, ya sea un relato de hechos nobles o la historia de una vida llena de problemas y fallas. El niño adquirirá el hábito de pensar en la conducta en estas historias, comenzará sospechando las acciones por sus consecuencias, pero poco a poco su conciencia se vuelve más exigente y comenzará a juzgar el comportamiento por sus propios méritos, sin importar las consecuencias. Este crecimiento sutil y silencioso ocurre mejor si no hay charlas sobre el tema para distraerlo, porque durante esta charla sus gestos y su curiosidad y su simple alegría en la discusión pueden desviar la atención de la idea moral que la historia debe transmitir hacia conciencia. Es muy importante que al niño no se le permita etiquetar a las personas que lo rodean como malas por lo que hacen. No es tanto una cuestión de si tiene o no tiene razón, pero el hábito de criticar y culpar embotará su conciencia, mortificará su sensibilidad al mandato no juzguéis para que no seáis juzgados. Ignorancia de la conciencia de un niño. ¿Qué pasa con el propio comportamiento del niño? ¿Debería permitírsele analizar eso? Sí, debería considerar sus acciones e incluso sus palabras, pero nunca se le debe animar a juzgar sus motivos. Eso puede hacer que adquiera el mal hábito de la introspección. Además, en cuanto a los niños que consideran sus caminos, debemos recordar que la conciencia de un niño aún es inmadura. Los adultos a menudo se desconciertan cuando vislumbran la ignorancia de la conciencia de un niño, aunque eso rara vez sucede porque los niños, a pesar de su charla constante y su simpatía abierta, guardan sus pensamientos más profundos para sí mismos. A menudo cometerán graves ofensas contra la verdad, la modestia y el amor sin siquiera darse cuenta de lo equivocados que están. Sin embargo, algún asunto trivial e insignificante los molestará profundamente. Los niños se muerden y se lastiman con saña, robar pequeñas cosas y hacer otras cosas impactantes que convencen a sus padres de que deben de tener una naturaleza muy mala. Pero ese no es necesariamente el caso. Es solo que su conciencia aún no ha aprendido y no ve una línea clara entre el bien y el mal. Entonces cometen errores en ambos lados de la línea. Una vez vi una niña de 12 años que se estaba muriendo y se desgastaba de angustia porque pensaba que había cometido el pecado imperdonable.
Nadie sabía dónde aprendió ese término. El pecado que tanto la afligía era que había olvidado levantarse de la cama para arrodillarse mientras oraba. La ignorancia de los niños no aprendió y no ve una línea clara entre el bien y el mal. Entonces cometen errores en ambos lados de la línea. Sin embargo, con demasiada frecuencia se trata a los niños como si supieran todo sobre el bien y el mal, por el hecho de que poseen una conciencia, pero una conciencia es simplemente una parte espiritual del cuerpo que necesita dirección. Instruir la conciencia, bondad. Otra cosa es cuando los niños hacen algo mal intencionalmente, y no necesito convencer a nadie de que los niños a veces se portan mal incluso cuando lo saben mejor. Pero ese hecho no niega la necesidad de enseñarles lo correcto. Esta enseñanza no puede ser impredecible, tiene que ser regular y secuencial. La amabilidad, por ejemplo, podría ser el tema de la semana. Puede haber una charla sobre amabilidad con su madre, el tipo de charla informal que disfrutan. Debe ser breve. Podría explicar que la bondad es amor en acción y palabra o en una mirada. Un estanque de amor en el corazón de un niño pequeño no sirve de nada si está cerrado y escondido. Solo cuando se le permite a ese amor brotar como un manantial y fluir se convierte en bondad. Luego puede haber breves charlas diarias sobre formas específicas en que el niño puede mostrar bondad a sus hermanos, amigos, padres, personas con dolor o problemas, animales y extraños que ni siquiera podemos ver que están en problemas reales porque no saben Jesús. Al niño se le debe dar una cosa en la que pensar todos los días y un buen ejemplo de bondad que lo inspire y lo haga querer hacer lo mismo. La parábola de Jesús, el buen samaritano, es un buen modelo para enseñar acerca de la moral. La historia y las pequeñas charlas deben hacer que los niños quieran ser igual de buenos. Luego, dígales la orden de ir y hacer lo mismo. Después de presentarles el concepto de amabilidad y ejemplos específicos, finalice dándoles la orden de ser amables. Hazles saber que esta ley de Dios es tanto para los niños como para los adultos. Una vez que su conciencia ha sido instruida, sus emociones son reclutadas para querer cumplir con su deber. Entonces, si el niño tiene que ser reprendido, no tendrá ninguna duda de lo que se hizo mal. Quebrantó la ley de la bondad de Dios. Incluso su conciencia confirmará que es culpable. No les dé a los niños malos ejemplos de que no deben hacer, porque la naturaleza humana puede hacer que quieran copiarlos. En su lugar, cuéntenles historias de acciones nobles, grandes y pequeñas como las del libro de Golden Deeds de Job. Tales ejemplos lo impulsarán a las batallas de la vida como un toque de trompeta. La conciencia se hace efectiva por la disciplina. Sea cortés, sea sincero, sea agradecido, sea considerado, sea honesto. Hay suficientes atributos específicos para proporcionar temas semanales durante toda la vida del niño. Y durante todo ese tiempo, el niño va desarrollando el concepto de deber y su conciencia va aprendiendo y madurando. La madre está actuando como un ángel guardián amistoso y alerta, siempre vigilando. Ella no está tratando de atrapar al niño en un error, está tratando de guiarlo para que haga lo correcto que ya ha hecho atractivo para él. Solo aprendemos a hacer algo haciéndolo y mejoramos en hacerlo con el tiempo. Como la madre enseña y guía, enseña al niño a escuchar su conciencia como si fuera la voz de Dios. Ya obedecerla cuando le dice haz esto o no hagas aquello. Uno podría protestar que le estamos dando más valor a una conciencia entrenada por el hombre que a una conciencia divinamente implementada por Dios y sin mancha por el hombre defectuoso. Y eso es verdad, en cada aspecto de la vida, tanto físico como espiritual, se espera que hagamos algún esfuerzo humano antes de que Dios nos dé poder. Incluso un abrazo marchito debe extenderse antes de que se pueda ser sanado divinamente. Tenemos todas las razones para creer que cuando una conciencia bien instruida y obedecida fielmente, Dios ayudará dándole iluminación y entendimiento divinos.